breve espacio de tiempo el decirles cuál ha sido la gestación y el contenido del documento, pero primero, y al calor de las reflexiones que han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, déjenme que les diga. Yo creo que España es un país absolutamente extraordinario, lo cual le lleva a uno a que sea calificado inmediatamente de es un viejo nacionalista y tal, pero también a que se sienta con más fuerza, si cabe, el que vivamos en situaciones como la actual, donde se ve la posibilidad de salir y, sin embargo, no tanto la falta de voluntad, sino la falta de confianza en poder salir. Decía, y creo que fue Orwell, que el mejor profeta del futuro es el pasado. Algunos de los aquí presentes, no las más jóvenes, pero algunos de los aquí presentes podrán convenir conmigo en que cuando murió Franco el año 75, solo algunos optimistas pensaban que no se iba a repetir una guerra civil. En todo caso, la preocupación en las calles era: ¿volveremos a una guerra civil? ¿Volverá a haber partidos políticos? ¿Habrá de verdad una democracia? ¿No habrá? 10 años, al final vino una democracia, vivimos en paz, el fantasma de la guerra civil se quedó definitivamente ahuyentado. 10 años después, el año 85, íbamos a entrar en Europa. Y solo un puñado de optimistas decían que la entrada en Europa no supondría la desaparición de la industria española. Tengan en cuenta que la industria española había nacido en un ambiente que podríamos llamar de invernadero, con tarifas aduaneras, aranceles muy altos, con protección por todos lados, y se pensaba que el aire fresco de la competencia, ni más ni menos que países como el Reino Unido, Francia o Alemania, llevaría consigo la desaparición de la industria española. No fue así. 10 años después, ni los más optimistas, allí no había ni siquiera un puñado de optimistas, el año 96, se pensaba que éramos perfectamente incapaces de entrar en el euro. Había 4 condiciones: la deuda pública, el déficit público, los tipos de interés y la inflación, y no cumplíamos ninguno de los 4. Recuerdo que en los periódicos económicos había una especie de amebas que reflejaban lo que nos faltaba para alcanzar las metas en cada uno de esos 4 objetivos. Entramos en el euro y entramos con nota. Ahora, 10 o unos años después, estamos en una crisis y lo que más oímos a nuestro alrededor es: ¿cuándo saldremos? Parece que la crisis es algo que nos ha venido, cosa que es verdad, nos ha venido de fuera, pero también, como se ha dicho, dentro teníamos ya una buena gripe, y en todo caso que no depende de nosotros la salida de la crisis. Así las cosas, en mayo del 2010, en los mentideros de Madrid se hablaba, en todas las reuniones se hablaba de la crisis, vamos a salir de la crisis, ¿cuándo se saldrá de la crisis? Y la gente consideraba que el gobierno no era capaz de sacarnos de la crisis, la oposición tampoco se la veía mucho mejor para sacarnos de la crisis, y todo el mundo apelaba a la sociedad civil. Entonces, en la Fundación Everis pensamos, bueno, vamos a preguntarle a la sociedad civil y que la sociedad civil nos diga qué piensa de la crisis y de la salida de la crisis. Como era y es una crisis fundamentalmente económica, aunque no únicamente económica, y luego si quieren hablamos de esto. Pensamos en preguntar a los empresarios, pero no solo a los empresarios, también a algunos expertos temáticos, y pensábamos hacer un número redondo y grande. ¿Por qué? Porque hay un cierto temor, y hay que decirlo, pensábamos un cierto temor a posibles represalias. A ver si yo me pronuncio diciendo que no me gusta esto que hace el gobierno y me va a pasar algo, me van a quitar una subvención, me van a hacer una inspección fiscal.
100 era un buen número. Y pensamos, contestarían que sí entre los grandes empresarios del país y los expertos temáticos, pensamos que contestarían que sí a hablar con nombre y apellidos de unos problemas generales entre un 30 y un 40%. La primera sorpresa fue que dijeron que sí el 98%, lo cual indicaba, uno, que se pensaba que la crisis, que merecía la pena arrimar el hombro, aunque solo fuera con esta pregunta, ya se tiraban 2 horas hablando. Había veces que contestaban con un monosílabo fatal, y la siguiente pregunta era: ¿y cómo ve usted el futuro? ¿Mejor, igual o peor? Y a veces un monosílabo y a veces ya la hora y media. El caso es que las respuestas nos sorprendieron porque por 3 razones. La primera, por el extraordinario grado de coincidencia. Cada uno desde su ámbito, casi todos decían lo mismo. No había que... Segundo, porque todos o casi todos incidían en cuestiones políticas que no les preguntábamos. Pero al final surgían cosas como la unidad de mercado, surgían cuestiones como la pluralidad y el costo de las administraciones, en que se podía salir de la situación, lo cual era muy contradictorio con el ambiente que se vivía. Las respuestas que nos dieron estos entrevistados era: no, podemos hacer cosas que nos saquen de la crisis antes. Es decir, teníamos una capacidad como sujetos activos para poder salir de la crisis. Con estos resultados de las conversaciones y haciendo un enorme acopio de datos fiables sobre la situación económica de España y en comparación con el resto del mundo, hicimos un documento más que nada como un esquema donde incardinar esas opiniones de la inteligencia colectiva. Esto fue en julio del 2010, elaboramos las conclusiones en el verano aquel y presentamos, ya estaba terminado, habíamos avisado que les mandaríamos el documento terminado. Si no estaban de acuerdo, lo sentiríamos mucho y no figurarían. Si estaban de acuerdo, nos alegraríamos, pero si estaban tan de acuerdo, pondríamos su firma. Y otra vez aquí nos dijeron que estaban tan de acuerdo que podíamos poner su firma 98 de los 100. Bueno, nos hicimos 2 partes en el documento, una, lo que se llamaría un resumen ejecutivo de 15 páginas, la lista de los expertos que habían colaborado en la elaboración y la propuesta de la que hemos hablado. Esto, aquí tienen ustedes la relación, pero es suficientemente conocida tanto de los empresarios como de los expertos temáticos, y se lo presentamos al rey el 15 de noviembre en el Palacio de la Zarzuela del año 2010. Era un lunes. Asistieron de los 100 firmantes como unos 70, y antes de salir para el Palacio de la Zarzuela se lo comunicamos a los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria. No lo habíamos enviado antes para que no hubiera riesgo de filtración, que hubiera sido una descortesía con el rey, y por otro lado inmediatamente antes para que no se dijera que se había ocultado a los partidos políticos. Y al día siguiente dimos una rueda de prensa. No tuvo mucho éxito, mucho eco la presentación del documento, hasta que un periódico madrileño en la primera página sacó a 5 columnas que el presidente del gobierno recibiría a los grandes empresarios del país. Como que quiérase que en los 7 años anteriores no les había recibido, pues todo el mundo interpretó, y luego vimos que con razón, que era una reacción a la presentación del documento. Y esa reacción del presidente del gobierno, del expresidente del gobierno, nos hizo extraordinariamente famosos. El documento tuvo un impacto en medios extraordinariamente grande. Estuvimos en las radios, las televisiones y en prensa, también en los medios online, en internet, y la verdad es que, quitando estos de internet que eran mayoritariamente neutro o negativo, los otros fueron de sentido más que nada positivo.
y me gusta recogiendo lo que se ha dicho antes por parte de Javier Troyas. Pensamos que la sociedad en algún momento debe asumir protagonismo. Hay un libro de uno de los sociólogos colaboradores del documento que se titula Tradición ciudadana, tradición cortesana. Hay países, el modelo es el Reino Unido, donde al ciudadano se le suele llamar contribuyente, taxpayer, y tiene una relación naturalmente de respeto con el poder, pero no de sumisión. No se dobla el espinazo cuando uno trata con el poder, se trata con el respeto de ser el representante de todos. Hay otros países de tradición que se llama, en el libro, de tradición cortesana, que se acercan al poder sobre todo pidiendo prebendas o favores o mercedes o tratos privilegiados y evitando cualquier tipo de represalia. Eso es de tradición cortesana, por desgracia se pone el modelo nuestro. Yo creo que la evolución que ha seguido España, la economía española en los últimos años, ha sido de tal éxito que nos lo tenemos que recordar en momentos como estos, donde nos consideramos incapaces de superar la situación adversa que estamos viviendo. Yo soy consejero de una compañía británica que hace los consejos alrededor de todo el mundo, donde tiene instalaciones fabriles, y uno lo hicimos en Singapur, el año precisamente el 2007. Antes de eso nos habló durante 2 horas el director de la oficina de la presidencia de Singapur sobre el futuro estratégico. Y 2 cosas se me quedaron grabadas de ese discurso. La primera, se hablaba del futuro estratégico, si China y Estados Unidos se unirían contra Rusia, o si China y la India contra Rusia y Estados Unidos, o si Estados Unidos... En 2 horas no se pronunció la palabra Europa. No existíamos. La segunda cosa que nos sorprendió de eso es que nos contaron las cifras de crecimiento de Singapur. Saben ustedes que Singapur no es una economía emergente, es el modelo de las economías emergentes. Singapur, el año 60 tenía $300 de renta per cápita y el año 2007 tenía 30.000. Cuando los consejeros británicos y europeos terminaron los aspavientos de decir ¿cómo se puede crecer en 50 años 100 veces el PIB? ¿Cómo puede ser esto? Cuando terminaron los aspavientos les dije, es exactamente las mismas cifras que España. Nosotros estamos dispuestos a quedarnos sorprendidos con lo que ha hecho Singapur y no queremos pensar que hemos hecho exactamente lo mismo. Es decir, podemos si quieren discutir, pero los números engañan poco. Teníamos $300 el año 59, teníamos 30.000 el año 2007. Hemos tenido un recorrido extraordinario. Hace poco tiempo nos llamaban los prusianos del sur. Era el milagro económico. Yo recuerdo una conferencia del Aspen Institute en Venecia, sería el año 98 o 99, y esperaban lo que hablábamos los ministros españoles, estaba yo y alguno más, como el milagro europeo. Díganos ustedes cómo han creado 5 millones de puestos de trabajo. Y parece que se nos ha olvidado. Parece que no vamos a ser capaces. Pero con un poco solo de sensatez, si hemos sido capaces de pasar de 300 a 30.000, no vamos a ser capaces de superar una crisis que es verdad que viene de fuera y que es verdad que nos ha golpeado más. La crisis empieza el año 2007. El documento empieza haciendo una radiografía y utilizamos, esto ha sido lo más controvertido del documento, un termómetro de la evolución del país. Según el tamaño de la lenteja, era el valor del país, no solo el PIB, está cogido en un porcentaje 70-30, nuestros valores y el valor comparativo con otras economías, pero no son solo conceptos económicos lo que se utiliza. Se habla de competitividad, de bienestar, de sostenibilidad, de influencia, de calidad de gobierno y también y mucho de desarrollo de la economía del conocimiento. Entonces,
si vemos el año 97, 10 años antes de que empezara la crisis, 5 años antes, cuando empieza la crisis del 2007, la España de hoy era el 10, pero los datos que teníamos eran del 9, y la España de dentro de 10 años era un crecimiento asombroso y espectacular, como dice la diapositiva, el milagro económico español. Y la crisis nos lleva a una reducción sustancial. Y queda por ver dónde estamos mañana. La tesis del documento es que si no hacemos nada, el año 20 seremos así. Nos habremos empobrecido todavía más, sustancialmente más. Si hacemos lo que hay que hacer, aunque está más difuminado, se puede ver lo que podemos hacer. ¿Por qué la crisis nos ha golpeado tanto a los españoles? Alguien ha dicho de los que me han precedido lo que a mí me parece la clave. Se ha hablado de los regeneracionistas de finales del 19. Ayer leí un librito viejo, se llama El alma de España, hecho por el prólogo es de Marañón, pero el grupo de estudios de Marañón. Y hablaba de una expresión que no había oído antes, que es la fruición del remanso. A los extranjeros que venían a España les extrañaba, por un lado, el genio español, la calidad de nuestros artistas, la calidad de nuestros descubridores, lo que había hecho España en la historia, y al mismo tiempo el atraso terrible que veían en España. Y no eran capaces de encajarlo. Marañón dice en ese prólogo que España se paró y encontró la fruición del remanso, el no seguir haciendo cosas. Esto está escrito hace casi 100 años. Pero esa fruición del pararse y no seguir es lo que de alguna manera nos ha hecho que España estuviera en toda la edad moderna sustancialmente por detrás de los países que eran sus iguales hasta el siglo XVII, ¿no? O sus inferiores hasta el siglo XVII. Sin embargo, España da un tirón hacia adelante porque recupera la confianza en sí mismo. A mi modo de ver, la clave está en que no nos hemos creído capaces de hacer las cosas que podíamos hacer. En un momento, sin pensarlo demasiado, nos pusimos a hacer las cosas, y cuando el mundo se volvió absorto aplaudiéndonos por la transición política, por el crecimiento de la economía, por la cohesión social, entonces dijimos, pues no somos tan malos. Empezamos a perder el complejo y pasó una cosa esencial que no había pasado. Digo, nunca no, pero en los 200 años anteriores, desde la Revolución Industrial, no habíamos salido fuera. Hay un verso de Machado que me gusta repetir, que lo dice de Castilla, pero es aplicable a España, que dice: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Habíamos dicho, no queremos seguir compitiendo, que inventen ellos, dijo Unamuno. Y de repente nos hemos dado cuenta que somos capaces de hacerlo no mejor que los demás, pero también como el mejor. Hablando con algunos de estos empresarios nos decía, mire usted, yo tengo una empresa de tecnología, y aquí hay algunos también de ustedes, si lo saben. Yo hago mis proyectos en todo el mundo y la gente me quiere quitar a mis ingenieros. Luego, no deben ser tan malos. Si me los quieren quitar, no deben ser tan malos. Y sin embargo, piensen por un momento qué estamos diciendo cada día de nuestro sistema educativo. Es pésimo. Si hay un dato malo, que no tenemos una universidad en el ranking de las 150 primeras, hay que decir que tenemos la peor universidad del mundo. No decimos que están muy prestigiadas las primeras porque hablan en inglés. Eso no lo decimos. Solemos decir lo que más daño nos hace, probablemente para que no nos lo digan los demás, y nosotros, presumiendo que somos incapaces de hacer cualquier cosa, nunca podremos sentirnos frustrados, porque ya lo decíamos, éramos incapaces. Esa tendencia de la fruición del remanso es la que en los últimos 50 años ha desaparecido. Nadie tiene el mérito en concreto, lo tiene toda la sociedad española. Y ver entonces
el año 2007, ¿por qué nos ha pasado que este hachazo no es por lo que nos lo mereciéramos, no es porque era el justo castigo haber crecido tanto? La crisis del 2007 es una crisis básicamente que se frena el grifo del dinero que circula por el mundo. Las causas son muy complejas, pero ese es el resultado. ¿Y qué le había pasado a España? Miren, si me permiten el símil futbolístico, España era un país de tercera división. Dícese del país que es de tercera división cuando nadie invierte en él, ni los suyos ni los de fuera. Hasta el año 59 aquí no invertía nadie. Si uno salía por los caminos de España, no sé, difícilmente se podía hablar de carreteras, aquí el paisaje era el mismo que el de muchos años atrás, siglos atrás. A partir del año 60 empiezan a invertir los extranjeros cantidades ingentes. Es cuando la década de los 60, el desarrollismo, los 600, no sé qué. Y empieza el desarrollo español. Invertían los extranjeros. Los años 60, los años 70 siguen invirtiendo. Cuando llega la democracia solo hay un año que vamos a decrecer en el PIB, pero gracias a una inversión de una enorme multinacional conseguimos que tampoco se bajara, seguíamos creciendo. Pero llega un momento por mediados de los 80 donde los españoles empiezan a invertir, y a invertir no solo en España sino también fuera. De modo que del 85 más o menos, del 85 al 95, España invierte en América Latina, en Iberoamérica, 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros es una cantidad ingente de dinero. Tanto que nos convierte a nosotros, que éramos pobres como ratas, nos convierte en el primer inversor en la zona, solo después de Estados Unidos, y en algunos países más que Estados Unidos. Pero invertíamos más que Japón, más que Alemania, más que el Reino Unido, más que Francia. 80.000 millones. Del 2004 al 2006, no en América Latina, que son la misma cultura, la misma idioma, es decir, que jugamos un poco como en campo propio. En el Reino Unido, que es la cuna del capitalismo moderno, en 2 años España no invierte 80.000 millones de euros como en 10 años en Iberoamérica, invierte 85.000 millones de euros. Y somos los primeros inversores del mundo en el Reino Unido. Ese España que empieza a salir al mundo a invertir dinero, a pedir prestado dinero para invertir. Empresas como Telefónica, como Santander han cogido dinero de todo el mundo y han hecho inversiones en Inglaterra o en América Latina y les están obteniendo sus frutos de esas inversiones. A un país que se ha endeudado para crecer, el cierre del grifo del dinero del 2007 le viene muy mal. Luego a España la crisis le hace más daño que a los países que vivían en un tracto normal y no se habían endeudado tanto como España. Pero además, al cerrarse el grifo del dinero, una burbuja que todo el mundo hablaba de ella, que era la burbuja inmobiliaria, nos explota en la cara. Y el sector de la construcción, que daba empleo, que era el 15% del PIB y daba empleo a millones de españoles, se hunde. Tengan en cuenta que España estaba construyendo 700.000 viviendas nuevas al año. ¿Qué quiere decir eso? El otro día se lo comentaba a unos diputados ingleses y no se lo creían. Construíamos más viviendas nuevas que el Reino Unido, Alemania y Francia juntos, 55 más 80 más 60 millones, que quiere decir 200 millones, pues nosotros con 45 construíamos más viviendas nuevas que los 3 juntos. Construíamos la tercera parte de viviendas que Estados Unidos, que tiene 8 veces nuestra población. Bueno, y esa burbuja estalló. Pero además, España había tenido un modelo de crecimiento basado en salarios comparativamente bajos. Una multinacional francesa el año 2005 hablaba del coste horario en cada uno de los países donde estaba. Francia 29 euros, Alemania 27, más Francia que Alemania. El Reino Unido, gracias a las reformas de la señora Thatcher, 20, España 16.
teníamos una ventaja comparativa y las inversiones seguían viniendo aquí. Con el transcurso del tiempo y la globalización, suponiendo, que es mucho suponer, que siguiéramos con los 16 euros, sería España 16, Polonia 4, México 2, China 1. No podemos en el futuro volver a competir por nuestros niveles bajos de salarios. Alguno dirá que desgraciadamente, otros dirán que afortunadamente. Y ya ese modelo, que ha sido el milagro económico español, ese modelo ya no nos sirve. Son las 3 razones por las que la crisis del 2007 golpea especialmente a España. No ha sido una línea recta, ha habido sus altibajos y ha habido los factores que ya se veían venir. Había demasiado crecimiento poco asimilado, había poca economía del conocimiento, la sofisticación de los productos era pequeña, la dependencia de los productos derivados del petróleo, de los combustibles fósiles era extraordinariamente alta, y eso hace que en la situación actual España esté en una tierra de nadie. Éramos un país emergente, pero hemos dejado de serlo, y tampoco estamos en la lucha, en la pugna de los países superdesarrollados, desafiando o compitiendo en las tecnologías más avanzadas. Con lo cual, ni como país maduro, economía avanzada, ni como país emergente, oportunidad país, España tenía un lugar claro. Ahora mismo estamos un poco en tierra de nadie. En lo que les decía que hicimos un modelo era, si tenemos en cuenta lo que son las personas con sus conocimientos, los recursos económicos, los recursos financieros y la marca país, y lo mezclamos en el modelo productivo español, nos saldrán unas determinadas dosis de competitividad, bienestar, sostenibilidad, influencia y madurez sociopolítica. Esto es el desarrollo que se va haciendo a lo largo del documento, donde se ven las partes buenas y las partes malas. Hay partes malas, la rigidez del mercado laboral o la poca inteligencia, dice el documento, del mercado financiero, y junto a esos tenemos una fortaleza económica del núcleo social familiar, tenemos una cosa mala que es el elevado peso de la economía sumergida y la tendencia al incremento de la economía sumergida, con lo cual no les quiero cansar. Se va viendo cuáles son las estrategias que habría que seguir en cada uno de esos pasos, tanto en el modelo productivo como en el marco, como en el modelo de Estado, para salir de la situación en la que nos encontramos. Y se dan, como se ha dicho ya, unas propuestas de soluciones. Las propiedades de la solución que se da es que tenemos que buscar nuestro propio modelo. No vale un modelo, copiar el modelo de nadie. Debemos decir eso que se decía antes de España: Spain is different, Spain is unique. Debemos confiar en nosotros, tener una ambición realista y fiable. Y dos cosas que aquí se han dicho al hablar del regeneracionismo: hay que mirar hacia adelante. Unamuno dice, tenemos que mirar al mundo más considerando que somos padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado, y mirar hacia afuera. Yo creo que no hay tiempo para desarrollarlo, pero el fenómeno autonómico tiene muchas cualidades. A mí me parece que no tiene, pero tiene algunos riesgos. Uno ha sido el excesivo coste, pero ha habido otro, que es nos hemos dedicado en alguna medida más a competir entre nosotros más que a estimularnos hacia afuera. Igual que hemos sacralizado demasiado el enfrentamiento de partidos políticos, cosa que es indispensable, pero junto a eso es necesario, a mi modo de ver también es indispensable, oficializar lo que nos une, no solo lo que nos separa, sino lo que nos une. Realmente es más lo que nos une, mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, en estas propuestas de solución hay
ustedes, nueva sociedad y nuevo mercado del talento, competitividad, estado del bienestar sostenible y responsable, capital financiero inteligente, administraciones eficientes, marca país y sobre todo plano de estrategia país y nuevos protagonistas sociales. El corolario del documento es que ha llegado el momento de hacer estas reformas, ha terminado un ciclo y empieza otro, y la crisis es un momento. Crisis es una palabra que viene del griego que quiere decir cambio. Cuando se decía antes en la antigua medicina una enfermedad ha hecho crisis, quería decir que o se iba hacia un lado o hacia otro, había que aprovechar la oportunidad o perderla. Les decía, hay, a mi modo de ver, dos propuestas muy importantes. Una, en el mundo global en que vivimos, competimos contra todos, contra los demás países. Esa competencia contra los demás países exige que las políticas que se tomen sean políticas de largo plazo. Si uno quiere ganar una carrera no puede ir en zigzag. Esto es sabido de siempre en aspectos como la política exterior o la educación, o la defensa, pero es sabido menos en aspectos esenciales, donde nos hemos equivocado. Por ejemplo, el modelo energético. El modelo energético se puede discutir si es bueno lo nuclear, si es bueno lo renovable, si es bueno la mezcla o si no es bueno la mezcla. Lo que seguro nos equivocamos es si apostamos por las nucleares y luego damos el parón nuclear y luego volvemos a apostar por las nucleares y luego cerramos las nucleares. O si decimos vamos a dar subvenciones a las renovables y luego quitamos las subvenciones a las renovables. Ahí seguro nos equivocamos. El modelo educativo. No vamos a hablar de educación para la ciudadanía, que el documento no habla, pero habrá que dar... la educación tiene dos finalidades de alguna manera contrapuestas. Por un lado, la educación es el cauce por el que se socializa a las nuevas generaciones, se les infunden los hábitos sociales. Y por otro lado, es el camino que tenemos para cultivar la excelencia. Socializar hay que hacerlo con todo el mundo. Excelente es imposible hacerlo con todo el mundo. Habría que graduar hasta dónde la educación debe ser para todo el mundo y desde dónde la educación debe ser selectiva. Coger a los mejores y sacar todo el partido posible a los mejores. Cualquiera que sea la solución, la peor es la que cambia cada 4 o cada 8 años con los cambios de gobierno. Por eso el documento tiene la propuesta de estrategias país, de decir, tenemos que ir a largo plazo. Como es bueno, justo y saludable que haya alternancia en el gobierno, quizás sería bueno que se llegue a pactos de Estado entre los partidos que pueden llegar al gobierno, entre los partidos políticos, y decir vamos a consensuar un modelo y no lo cambiamos en 15 años. Y el que dice eso del modelo energético o del modelo educativo lo dice del modelo de política científica o del modelo de I+D. Esa búsqueda de estrategias país y por tanto de consenso es, junto a la de confianza, las dos guidelines, las dos guías del documento. Yo creo que el documento, como se ha dicho, termina con una frase que puede parecer, bueno, pues es una frase dicha por un poeta latino, ¿verdad? Pero si ustedes ven la cantidad de veces en la historia que se repite esta frase, se convencerán que en el fondo es una condición indispensable para vencer en cualquier batalla el tener confianza en la victoria. Nosotros podemos salir de la crisis. La respuesta del documento es clarísima. Podemos salir de la crisis. ¿Podemos salir de la crisis si no nos creemos capaces de salir de la crisis? Absolutamente imposible.
Entonces, por eso el colofón es el verso de Virgilio. Pueden porque creen que pueden. Esto la verdad es que estaba en un libro de Mayor Zaragoza, que el título era ese potesque apotera volentur. Pueden porque creen que pueden. Hay otra traducción que dice pueden porque creyeron que podían. En el fondo, por tanto, es un llamamiento a la sociedad civil española a decir, si ponemos manos a la obra, esta crisis que es muy dura, que está exigiendo y va a exigir esfuerzos, podemos salir de ella. El documento se presentó, cuando les he dicho, una de las críticas que recibió es que era el lenguaje demasiado de consultor. Hemos hecho un libro que publicaremos y que presentaremos próximamente, donde ya no son los 100 firmantes, somos los 3 personas los que hemos firmado y hecho el libro, y el libro va a salir con un lenguaje más asequible al ciudadano de la calle. Y nos parecía que de todas las reformas, la más importante, no la más urgente es la económica, incrementar la competitividad, pero la más importante es la educativa. Y estamos haciendo con una metodología no idéntica, pero muy parecida, un libro, un documento que presentaremos el próximo mes de abril y que en vez de Transforma España se llamará Transforma Talento, y que me encantaría tener la oportunidad de traerlo, presentarlo con ustedes en Navarra. Muchas gracias.